Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 228. Y el tema de hoy es vivir sin descuidarse. Me encanta hacer deporte, aunque nunca he sido particularmente habilidoso haciéndolo, pero lo disfruto muchísimo. Ninguno de los compañeros con los que juego al squash tiene un nivel muy alto. Es algo muy amistoso y relajado, aún así muy competitivo. Incluso el nivel en el que jugamos requiere un entrenamiento estricto, por lo cual tengo que entrenar y jugar regularmente. Esta es una de las razones por las que intento ser cuidadoso con lo que como y con cuánto duermo. El apóstol Pablo escribe: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Dice Primera de Corintios capítulo 9 del 24 al 25. Si aquellos que compiten en los deportes soportan un entrenamiento estricto para conseguir algo que se echa a perder, ¿cuánto más nosotros deberíamos pasar por un entrenamiento estricto en nuestra vida moral y espiritual para conseguir el premio que dura para siempre? En palabras de la traducción bíblica El Mensaje, Pablo escribe: no sé ustedes, yo corro con toda mi fuerza para alcanzar la meta. Doy todo lo que tengo, nada de vivir descuidado. En mi caso, me mantengo alerta y en condición óptima. Verso 26. El objetivo y la ambición de la vida de Pablo es alabar y servir a Dios. Quiere hacerlo lo mejor que pueda, quiere dar todo lo que tiene, va por el oro. La adoración y el servicio están íntimamente conectados. La misma palabra griega, latreu, se usa para ambas cosas. Todos los seres humanos son adoradores. Si no adoras al único Dios, adorarás a alguien o algo diferente. Todos los seres humanos son siervos, ya sea de Dios, de sí mismos, de otra persona o cosa. En los pasajes de hoy vemos la importancia de adorar y servir al único Dios verdadero con todo nuestro corazón y nuestro ser, dando todo lo que tenemos y de no vivir descuidados. El primer texto que vamos a leer el día de hoy lo encontramos en Salmos capítulo 97. Vamos a leerlo desde el versículo 1 al 12. Vamos a usar la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos. Salmo 97 dice así: el Señor gobierna, el Señor es rey, alégrense la tierra, alégrense las orillas remotas, nubes espesas y oscuras lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su reino. Delante de él avanza un fuego y destruye a sus enemigos. Su luz se ve en el cielo y tiembla la tierra al verla. Las montañas se derriten como cera ante la presencia del Señor, el dueño de toda la tierra. Los cielos hablan de sus decisiones justas, todas las naciones ven su gloria. Quedan en ridículo los que adoran ídolos, los que se enorgullecen de ellos, inclínense ante él todos los dioses. Sión escucha y se alegra. Las ciudades de Judá están felices porque el Señor toma decisiones sabias. Señor Altísimo, tú eres en verdad quien gobierna la tierra. Tú estás por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de su pueblo fiel y lo libra del poder de los perversos. La luz brilla para el justo y la alegría sobre la gente honesta. Justos, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre. Amén. Primer punto: ¿por qué adoras y sirves? Dios está a cargo de su universo, el Señor es rey, dice el versículo 1. Si el Señor no reinara, la vida no tendría sentido, pero lo hace, por lo que hemos de regocijarnos. El salmista llama a toda la creación a que adoren. En el versículo 7 dice: póstrense ante Él. Alaba a Dios primero por ser quien es y segundo por aquello que ha hecho. Es por ser Dios, es por lo que Él actúa trayendo la protección, la liberación, la guía y la alegría para su pueblo. Versos 10 al 12. Dios es tu protector. Dice en el versículo 10, Él protege la vida de sus fieles. Entonces Él guarda tu vida. Dios es tu libertador. Él te libra de las manos de los impíos y te arranca de sus garras. Dios es tu guía.
Él arroja la luz sobre ti, te guía y te convence abriendo tus ojos. Dios es tu alegría, te da alegría para que puedas regocijarte en Él y alabar su nombre santo. En el versículo 11 dice, da alegría sobre los rectos de corazón. Así que concluye, alégrense en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. Vamos a orar. Amado Señor, hoy que somos justos, que nos has justificado por medio de Jesucristo, por la fe en Cristo, hoy, Señor, queremos alabarte, como dice el verso 12, y darte gracias porque eres nuestro protector, nuestro libertador, nuestra guía, nuestra alegría, nuestra paz. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a ubicarnos en la Biblia, en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, desde el verso 19 hasta el capítulo 10, verso 13. Ubíquense allí en primera de Corintios 9, verso 19. Aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Entre los judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley, me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hago esto por la buena noticia de salvación, para participar de sus bendiciones. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio, así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entregar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta ni peleo con los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, pero para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Capítulo 10. El mal ejemplo de Israel. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos, por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. No adoremos ídolos, como hicieron algunos de ellos. Así está escrito: todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales, como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos como se quejaron algunos de ellos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Segundo punto: ¿a quién adoras y a quién sirves? Hasta que el amor de Dios no cambia nuestra perspectiva, la mayoría de nosotros somos esclavos de nosotros mismos y de nuestros propios apetitos corporales. Pablo es lo contrario. Por causa de Jesucristo, Pablo hizo esclavo a su propio cuerpo y se hizo esclavo de todos, lo dice en el verso 19 del capítulo 9. Pablo dice: me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por los medios posibles.
Esto no significa que sea hipócrita, ni que no esté cómodo con su propio pellejo, ni que no sea capaz de ser él mismo. Tampoco significa que cambie el mensaje del Evangelio para adaptarlo a la audiencia. Su pasión era predicar el Evangelio y su propósito era ganar a tantos como sea posible. Como escribe el profesor Gordon Fee, mientras que Pablo es intransigente en los asuntos que afectan al propio Evangelio, ya sean teológicos o de comportamiento, ese mismo celo por el poder salvífico del Evangelio es la causa de que se haga todo a todos en las cosas que no importan. En las palabras del mensaje, Pablo escribe en el verso 22, entré en el mundo de ellos y traté de experimentar las cosas desde su punto de vista. Esto tiene una explicación muy amplia, quizá incluso más allá de las áreas en las que está pensando Pablo. Para usar un ejemplo trivial, hasta puede tener efecto en la ropa que usas para que la gente a la que hablas no sienta rechazo y pueda identificarse contigo. Aunque Pablo estaba dispuesto a ser esclavo de todos, no estaba dispuesto a ser esclavo de sus apetitos corporales. Miraba la vida como una carrera y se veía como un corredor que tiene que pasar por un entrenamiento estricto. Como atleta, tenía que ser inmisericorde con su propio cuerpo para hacerlo su esclavo, de manera que, habiendo predicado a otros, él mismo no acabara descalificado del premio. La autodisciplina es esencial. Ten bajo control tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Pablo sabía que estaba rodeado de muchas tentaciones. Podía verlo leyendo la historia de su propio pueblo. La mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, lo dice el capítulo 10, verso 5. Pusieron sus corazones en lo malo, practicaban la inmoralidad sexual, tentaban a Dios, murmurando. Como dice el mensaje, tenemos que procurar no agitar el descontento, el cual los destruyó. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Lo dicen los versos 11 al 12. Tú serás tentado igual que ellos lo fueron. Aún así, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Versículo 13. Hazte estas dos preguntas. ¿Cómo puedo asegurarme de no ser esclavo de mis propios deseos? Y la otra pregunta, ¿cómo puedo servir a todo aquel con quien esté en contacto en el día de hoy? Esto es bien importante. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a someterme a un entrenamiento estricto para ganar la corona que dura para siempre. Ayúdame a evitar caer en la tentación de autosatisfacerme a mí misma. Ayúdame a adorarte y a servirte solo a ti. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a leer Segundo de Crónicas, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el capítulo 5, verso 1. O sea, vamos a leer 2, 3, 4 y un versículo del capítulo 5. Segundo de Crónicas, dice así. Ubiquémonos en el capítulo 2. Preparativos para construir el templo. Salomón decidió construir un templo en honor al Señor y un palacio real para sí mismo. Reclutó unos 70,000 cargadores y 80,000 canteros para cortar madera y piedra en las montañas. Además, designó 3,600 capataces para dirigir la obra. Salomón mandó a decir a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo tal como hiciste con mi papá David, mandándole cedro del Líbano para que se construyera un palacio donde vivir. Es que voy a construir un templo en honor al Señor mi Dios para consagrárselo, quemar incienso aromático en su honor, poner continuamente panes consagrados y ofrecer sacrificios que deben quemarse completamente por la mañana y por la tarde, los días de descanso, fiestas de luna nueva y en las demás fiestas del Señor nuestro Dios. Eso se hará por siempre en Israel.
El templo que voy a construir será grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero ¿quién podrá construirle un templo si ni los cielos más profundos pueden contenerlo? ¿Quién soy yo para construir un templo, aunque solo sea para quemar sacrificios ante él? Envíame pues un experto en la fabricación de objetos de oro, plata, bronce, hierro, tela púrpura, roja y azul, y que sepa hacer grabados para que trabaje con los expertos constructores que me dejó mi papá David. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo. Yo sé que tus siervos tienen experiencia en cortar madera y los míos trabajarán junto a ellos. Hay que preparar muchísima madera porque el templo que voy a construir será grande y maravilloso. Les pagaré a tus hombres 9,000 toneladas de trigo, 9,000 toneladas de cebada, 440,000 litros de vino y 440,000 litros de aceite de oliva. Hiram, rey de Tiro, le contestó con una carta que decía así: el Señor te ha hecho rey de Israel porque ama a su pueblo. También decía: bendito sea el Señor Dios de Israel que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, instruido e inteligente, el cual va a construir un templo en honor al Señor y un palacio para su reino. Te envío pues a un hombre sabio e inteligente, Hiram Abí. Es hijo de una mujer proveniente de Dan y un hombre de la ciudad de Tiro. Además, él es un experto metalúrgico y trabaja tanto el oro como la plata, el bronce y el hierro, así como también la piedra y la madera, tela púrpura y morada y el lino y el carmesí. También es perito en grabados de toda clase de figuras y realiza el diseño que se le encargue en equipo con tus expertos y los de tu papá David. En cuanto al trigo, la cebada, el aceite y el vino que mencionas, envíaselos a mis siervos. Nosotros cortaremos toda la madera que necesiten y se la enviaremos en forma de balsas por el mar, desde el Líbano hasta Jope. Ustedes entonces se encargarán de llevar la madera a Jerusalén. Salomón hizo un censo de todos los hombres extranjeros que había en Israel. Este censo se hizo después del que hizo su papá David. El censo mostró que había 153,600 hombres extranjeros. De ellos, él reclutó a 70,000 para que sirvieran como cargadores, a 80,000 para que sirvieran como canteros en la montaña y a 3,600 como capataces para hacer trabajar a la gente. Capítulo 3. Salomón construye el templo. Salomón empezó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a su papá, David. Ese era el lugar que David había destinado para ello, o sea, en el lugar donde Araúna, el jebuseo, trillaba el trigo. Salomón comenzó la obra el día 2 del segundo mes del cuarto año de su reinado. Salomón dispuso que las medidas de los cimientos del templo fueran 27 metros de largo por 9 de ancho. El vestíbulo que estaba delante del templo medía lo mismo que el ancho del templo, o sea, 9 metros de largo. Su altura también era de 9 metros. Salomón hizo recubrir de oro puro las paredes y el cielo raso. Recubrió la parte principal del templo con madera de ciprés y recubrió la madera con oro puro grabado con figuras de palmeras y cadenas. Adornó el templo con piedras preciosas y con oro de la mejor calidad traído de Parvallín. Las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas del templo estaban enchapados con oro y las paredes estaban grabadas con figuras de seres alados. En el templo hizo construir el lugar santísimo. Medía lo mismo que el ancho del templo, o sea, 9 metros de largo por 9 de ancho. Luego lo recubrió con 23 toneladas de oro fino. Se usaron clavos que pesaban medio kilo de oro puro cada uno. También hizo recubrir de oro los salones del piso alto. Dentro del lugar santísimo hizo tallar los seres alados que también estaban recubiertos de oro. Las alas de los 2 seres alados se extendían en una longitud de unos 9 metros en total. Cada ala de los seres alados medía 2 metros con 25 de largo. Un ala tocaba la pared y la otra tocaba la punta del ala del otro ser alado. Cada ala del segundo querubín medía lo mismo, 2 metros con 25, y una de ellas tocaba la punta del ala del primer querubín y la otra tocaba la pared. Las alas extendidas de los 2 seres alados medían 9 metros. Estaban de pie haciendo guardia con el rostro hacia el lugar santo. Salomón mandó hacer una cortina de tela azul y roja carmesí y lino fino, e hizo bordar seres alados en ella. Salomón hizo 2 columnas,
Para la fachada del templo hizo 2 columnas de 16 metros de alto con capiteles de 2 metros con 25 de alto. Como había hecho un diseño de cadenas dentro del santuario, lo hizo también para la parte más alta de las columnas e hizo 100 granadas y las puso en las cadenas. Instaló las columnas en la fachada del templo, una a la derecha y la otra a la izquierda. A la columna que estaba a la derecha la llamó Jaquín y a la que estaba a la izquierda Boaz. Capítulo 4. Mobiliario para el templo. Salomón hizo un altar de bronce que medía 9 metros de largo por 9 de ancho y tenía una altura de 4 metros y medio. Entonces Hiram hizo de bronce un tanque grande de agua de forma circular. La circunferencia del tanque era de 13 metros y medio, su diámetro era de 4 metros y medio y tenía una altura de 2 metros con 25. Debajo del borde del tanque de agua había hileras de calabazas hechas de bronce y formando una sola pieza con el tanque, 10 por cada medio metro. El tanque grande de agua descansaba sobre 12 toros mirando hacia afuera. 3 miraban al norte, 3 al oriente, 3 al sur y 3 al occidente. El grosor de las paredes del tanque grande era de 8 centímetros. Su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de lirio. El tanque grande de agua tenía una capacidad de 66,000 litros. Hizo también 10 tanques y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda del estanque para que se lavaran los objetos que se usaban para hacer los sacrificios que deben quemarse completamente. Los sacerdotes usaban el tanque grande para lavarse. Salomón hizo también 10 candelabros de oro según el modelo prescrito y los puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 tazones de oro. Hizo construir un patio para los sacerdotes y otro patio grande con sus puertas para acceder a ellos. Las puertas las enchapó en bronce. Puso el tanque al sur del templo mirando al suroriente. Hiram también hizo calderas, palas y ollas y terminó el trabajo que el rey Salomón quería que hiciera en el templo de Dios. Las 2 columnas, los 2 capiteles redondos que estaban encima de ellas, las 2 rejillas que decoraban los capiteles, las 400 granadas en 2 filas para cada una de las rejillas que decoraban lo alto de las columnas. Hizo también 10 plataformas movibles y los 10 tanques que iban sobre las plataformas. El tanque grande de agua apoyado sobre los 12 toros, las ollas, las palas, los tenedores y los implementos. Hiram hizo de bronce pulido todos estos objetos que el rey Salomón quería para el templo del Señor. Según la orden del rey, todo se hizo fundir en moldes de arcilla cerca del río Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón hizo tantas cosas de bronce para el templo que nunca se supo el peso total del bronce que usó. Salomón mandó a hacer todos los demás objetos que había en el templo de Dios: el altar de oro, las mesas en las que se ofrecía el pan que se consagraba a Dios, los candelabros y las lámparas de oro puro para alumbrar delante del lugar santísimo, tal como estaba ordenado. Las flores, las lámparas y las tenazas también de oro puro. Las despabiladeras, tazones, recipientes y útiles para llevar las brasas de oro puro. Las bisagras del templo para las puertas interiores que daban al lugar santísimo y para las del salón principal del templo, todas de oro. Capítulo 5, verso 1. Así que el rey Salomón terminó el trabajo que quería hacer para el templo del Señor. Entonces reunió todo lo que su papá David había consagrado, la plata, el oro y todos los objetos. Llevó todo esto y lo depositó en los tesoros del templo de Dios. Amén. Tercer punto, ¿cómo adoras y cómo sirves? Una de las cosas que admiro de la iglesia Hillsong es el ejemplo que dan con la excelencia de su alabanza. Prestan una gran atención a cada detalle de su música, acogiendo, reclutando y entrenando voluntarios para asegurar la excelencia de su alabanza. Me encanta la diversidad de tipos de alabanza que se dan en las diferentes partes de la iglesia. En última instancia, el estilo no es lo importante. Nuestra alabanza debe ser excelente y debe ser una de nuestras mayores prioridades a la hora de usar recursos por la que hacemos en honor a Dios. Cuando Salomón comenzó a construir un templo para honrar el nombre del Señor, dijo: voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses, porque el templo que voy a edificar será grande y maravilloso. Conseguir la excelencia tiene un costo alto en materiales, tiempo y esfuerzo.
hizo falta poner una atención extraordinaria en los detalles. Capítulos 2 al 4. Los más pequeños detalles tienen que ser de la mayor calidad en el servicio de Dios. Es por ello que usaron tanto oro. Los ganadores de las competiciones deportivas reciben medallas de oro, porque estas representan lo mejor. Así que cuando estamos adorando y sirviendo a Dios, debemos dar lo mejor de nosotros. Como Pablo escribe a los colosenses en Colosenses 3, 23 al 24, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Una vez el predicador Charles Spurgeon estaba hablando con la persona que limpiaba una casa, la cual acababa de hacerse cristiana. Spurgeon le preguntó qué era lo que había cambiado en su vida con Jesús. De una manera más bien tímida le respondió: bueno, Señor, ahora barro debajo de las alfombras. Sabía que ahora su trabajo era, en última instancia, un servicio y alabanza a Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a que prestemos atención a cada detalle en nuestra alabanza y servicio a ti. Asegurarnos de que todo lo que hagamos, lo hagamos de la mejor calidad. Ayúdanos a ser excelentes en lo que hacemos, a entregar nuestro corazón, que es lo primero que tú ves. Te ruego en el nombre de Jesús que podamos vivir en santidad, que es la mejor excelencia de la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade y toma Primera de Corintios capítulo 10 verso 12, que dice: por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y dice ella: suele pasar que las cosas justo comienzan a salir mal, o me doy cuenta de algún fallo cuando todo está yendo bien. Tenemos que vivir una vida cuidadosa, no de una manera restrictiva y aprensiva, sino de una manera esperanzada y realista. Amén. Bueno, hemos terminado este devocional y espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Recordemos mantener siempre atentos, cuidadosos a cada detalle, adorando y sirviendo a Dios con nuestro diario vivir. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.